Prácticamente todo el mundo piensa que lo difícil de volver a la Luna es llegar, o al menos yo lo pensaba, porque ¿qué hay peor que subirte en un cohete lleno de combustible para cubrir una distancia de miles de kilómetros donde si algo sale mal no hay rescate posible? Bueno, pues resulta que sí que hay algo peor, algo que según iba investigando me parecía más y más complicado, porque cada vez que lograba solucionar un problema surgían otros dos. Te estoy hablando de cómo sobrevivir en la superficie lunar mientras construyes una base. Imagina esto, acabas de aterrizar en la superficie y tienes que salir de la nave y empezar a construir, pero estás en un lugar en el que no hay absolutamente nada, rodeado de polvo que es altamente abrasivo, donde las temperaturas oscilan entre los 100 y los menos 170 grados centígrados y donde las noches pueden durar hasta 14 días. Y es que este es el problema principal. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo hostil que puede llegar a ser la Luna. De hecho, si me hubieses preguntado a mí antes de empezar a investigar sobre este tema, probablemente te habría dicho que el mayor problema era la falta de oxígeno, pero es que ese es literalmente el menor de todos los problemas. Es más, tener suministro de oxígeno no sirve de absolutamente nada sin presión. Sé que puede sonar raro, pero déjame que te lo explique. Imagina que sales de la nave con una máscara de oxígeno y ropa que te abrigue lo suficiente como para no morir congelado. Seguramente lo primero que se te viene a la cabeza es que si la ropa mantiene tu temperatura corporal, aguantarás hasta que se te acabe el oxígeno, ¿verdad? Bueno, pues resulta que no. Resulta que aguantarías aproximadamente unos 14 segundos antes de perder el conocimiento. Esto se debe a que tus pulmones necesitan una diferencia de presión para que el oxígeno pueda pasar del aire a la sangre. Aquí en la Tierra la atmósfera proporciona esa presión, pero en el vacío de la Luna, aunque llevases una bombona de oxígeno, tus pulmones ya no podrían transferirlo correctamente a la sangre. Sentirías que respiras, pero al final perderías el conocimiento. Por eso, para poder estar en la superficie de la Luna necesitas sí o sí un traje EVA, o de actividad extravehicular. Si quieres saber más sobre estos trajes, te dejo un vídeo por aquí que hice hace un tiempo, pero básicamente piensa en ellos como una nave espacial en miniatura. Mantienen la temperatura de tu cuerpo, te proporcionan oxígeno y sobre todo mantienen a tu alrededor la presión que necesitas para seguir con vida. El problema es que no vas a estar con estos trajes 24 horas. Si queremos construir una base lunar, necesitas llevar esta misma idea a una escala mucho mayor. Necesitas crear un espacio cerrado que mantenga la presión y proteja a los astronautas de todo lo que hay fuera. Y aquí es donde aparecen varias opciones. Una posibilidad es utilizar módulos rígidos que llegarían desde la Tierra prácticamente preparados para ser habitados, y la otra son los hábitats inflables. Estos podrían lanzarse ocupando muchísimo menos que los anteriores y después desplegarse en la superficie. Pero en ambos casos hay un problema. La estructura que contiene el aire no puede ser la única capa de protección. Necesitas aislamiento térmico para controlar las enormes variaciones de temperatura y para estancias prolongadas también necesitas una protección frente a la radiación. Y aquí aparece una solución bastante curiosa: cubrir estos refugios con una capa gruesa de regolito, que básicamente es el polvo que cubre la superficie lunar. A simple vista es la solución perfecta, porque piénsalo, no tienes que traerlo desde la Tierra, es abundante y puede actuar como un escudo frente a la radiación mientras añade protección extra contra pequeños impactos de micrometeoritos. Pero es que sin saberlo acabas de generar otro problema más, porque el regolito lunar no es como la Tierra que tenemos aquí. Las partículas de las que está compuesto son extremadamente finas y abrasivas, y al no haber agua ni una atmósfera que las desgaste, como ocurre en la Tierra, muchas conservan bordes extremadamente afilados. De hecho, durante las misiones Apolo, los astronautas tuvieron bastantes problemas precisamente por esto. Reportaron que el polvo se adhería a sus trajes, entraba en los módulos y podía desgastar o contaminar mecanismos y juntas. Y lo más preocupante es que algunas partículas son tan pequeñas que, si terminan dentro de los pulmones, pueden convertirse en un problema para los astronautas. Así que ahora tenemos una situación bastante absurda. Hemos solucionado el problema de la radiación, pero necesitamos impedir de alguna manera que este polvo entre dentro de los hábitats. Y antes de seguir con el vídeo, me gustaría que hicieses una cosa. Me gustaría que pensases cómo solucionarías tú este problema y que me lo dejases en los comentarios. Porque te adelanto que, aunque parece sencillo, no lo es en absoluto. Piensa en esto: cada vez que un astronauta sale al exterior y vuelve a entrar, no puede simplemente abrir una puerta y pasar. Necesitaríamos una zona intermedia. Y pensarás, vale, creamos una especie de zona de paso en la que están los trajes y de ahí ya salimos al exterior. De esta manera el polvo de los trajes no pasaría de esta sala. Pues resulta que no es tan sencillo. La zona de paso está bien y encima es totalmente necesaria para, por un lado, reducir la entrada de regolito y por el otro, mantener la presión interna dentro del hábitat. Pero la realidad es que sin sistemas adicionales para controlar y retirar ese polvo, parte de él podría terminar entrando en la zona habitable, y además esas partículas podrían acabar afectando a mecanismos y juntas que necesitan mantenerse perfectamente selladas. Por esta razón, una de las ideas que se están barajando es el uso de puertos para los trajes EVA. En lugar de llevar el traje lleno de polvo hasta el interior de la base, este permanecería en el exterior acoplado a la pared del hábitat. De esta manera, el astronauta puede entrar directamente en el traje desde el interior de la base, reduciendo enormemente la cantidad de polvo que entra.
Pero es que incluso esta solución no evita el problema por completo, porque cada vez que este traje se acopla al hábitat, las zonas de conexión tienen que quedar perfectamente selladas, y si hay regolito atrapado en una junta, podría perder la estanquidad. Por eso necesitamos sistemas que permitan eliminar el regolito de las zonas de acoplamiento. Y aquí es donde aparece una tecnología bastante curiosa: utilizar electricidad para quitar el polvo. Como las partículas de regolito pueden adquirir carga eléctrica, se está desarrollando sistemas capaces de generar campos eléctricos que hacen que el polvo se desprenda de determinadas superficies. La estrategia final sería combinarlo todo, es decir, los puertos para los trajes, las esclusas, las zonas sucias, sistemas de limpieza, filtros y materiales diseñados para minimizar la acumulación de este polvo. De esta manera tendríamos solucionado el problema de la presión y al menos parcialmente el del polvo lunar. Pero ¿qué hay del oxígeno, del agua y de la electricidad que necesitamos para alimentar todos los sistemas de soporte vital? Bueno, pues con la electricidad la Luna nos lo pone un poquito más fácil. Resulta que una de las razones por las que el polo sur lunar es tan interesante es precisamente por la luz solar. En determinadas zonas elevadas, como algunas de las crestas cercanas al cráter Shackleton, podemos tener acceso a la luz solar durante gran parte del año, así que una de las opciones principales sería utilizar grandes paneles solares para producir esta energía. Pero claro, no sé a ti, pero a mí depender únicamente de paneles solares no me inspira demasiada confianza. Si dejan de producir suficiente electricidad, los sistemas vitales del hábitat podrían dejar de funcionar. Por esta razón necesitamos algo que pueda suministrar energía si estos fallan. Y aquí es donde entran las baterías, donde se puede almacenar la energía sobrante de los paneles, y los reactores nucleares compactos que pueden actuar de fuente de respaldo. Así que, aunque conseguir energía en la Luna tiene sus retos técnicos, al menos aquí tenemos una solución bastante clara. Luego estaría el problema del oxígeno, aunque aquí la verdad es que tenemos bastante experiencia. En la Estación Espacial Internacional llevamos años haciendo justo lo que necesitamos para la Luna: reciclar el aire y producir oxígeno a partir de agua. Básicamente, los sistemas que usamos actualmente eliminan el CO2 que generan los astronautas al respirar y utilizan distintos procesos para mantener la composición del aire dentro de unos niveles seguros. Además, cuando hace falta reponer oxígeno, pueden obtenerlo a partir de agua mediante electrólisis. Separan sus moléculas en hidrógeno y oxígeno y este último vuelve a incorporarse al aire que respiran los astronautas. Pero claro, si para generar oxígeno se necesita agua, ¿de dónde la sacamos en la Luna? Lo primero que podrías pensar es que podemos traerla desde la Tierra. De hecho, podríamos llenar una nave de agua y llevarla hasta la Luna. El problema no es que sea imposible. El problema es que cada litro que llevamos tiene que hacer todo el viaje desde la Tierra hasta la superficie lunar. Y eso es increíblemente costoso. Para que te hagas una idea, se estima que en el mejor de los escenarios, cada litro de agua puesto en la superficie lunar costaría en torno a los $100.000. Por eso, si queremos establecer una presencia permanente, empieza a tener mucho más sentido utilizar los recursos que ya existen en la Luna, y por suerte el agua es uno de ellos. Sabemos que en algunos cráteres de los polos lunares, especialmente en el polo sur, que es donde planeamos aterrizar, existen reservas enormes de hielo. El problema es que lo que hace posible la existencia de ese hielo en estos puntos es precisamente lo que los convierte en los lugares más extremos de toda la Luna. Para que te hagas una idea, las temperaturas dentro de estos cráteres pueden llegar a menos 249 grados centígrados. Y dicho así, sé que puede parecer un dato más, pero es que según la física, la temperatura mínima para cualquier sistema físico es el cero absoluto, que equivale a menos 273 grados centígrados. Por lo que estos cráteres serían, en esencia, uno de los puntos más fríos de todo el universo. Y esto convierte algo que en la Tierra sería relativamente sencillo en un problema de ingeniería enorme, porque no puedes simplemente mandar un robot hasta allí y empezar a sacar hielo. A esas temperaturas muchos materiales se comportan de manera muy diferente. Los lubricantes convencionales dejan de funcionar y las baterías pierden gran parte de su capacidad. Incluso todas las partes móviles pueden necesitar mantenerse calientes para funcionar correctamente. Y todavía hay que tener en cuenta una cosa más: cualquier problema en la Luna es un drama. Estás en un lugar donde prácticamente todo está en tu contra, y donde si algo falla, no puedes simplemente pedir ayuda y esperar a que llegue alguien a rescatarte. Y quizás esto sea lo más difícil de todo, porque construir una base en la Luna no consiste simplemente en llevar una estructura hasta allí y meter a 4 astronautas dentro. Consiste en crear a cientos de miles de kilómetros de la Tierra un lugar capaz de mantenerlos con vida incluso cuando algo salga mal. Y ahora la pregunta es para ti. Antes de ver este vídeo, ¿cuál pensabas que era el mayor problema de construir una base en la Luna?